Vamos a continuar con el capítulo 11 de la segunda parte de Don Quijote. Empieza cuando Don Quijote está pensando sobre el encantamiento que le hicieron a Dulcinea. En esto pierde las riendas de Soltó las riendas Rocinante. de Rocinante. Entonces, al ver Rocinante que su amo le dio la libertad, este Empieza se a fue comer. a comer hierba. Después de esto, llega Sancho y al ver que su amo está ido, lo hace volver en sí. Después de esto empiezan a hablar sobre la hermosura de Lo que había Dulcinea. pasado con Dulcinea, porque aquí es donde Don Quijote pues se le escucha muy triste, porque al no poder ver a Dulcinea, entonces se piensa triste y empieza a recordar que cómo era Dulcinea, que por qué no la había visto, se siente muy melancólico. Entonces aquí es donde Don Quijote cae en cuenta de que Sancho se había equivocado en la hermosura de Dulcinea. Él dice textualmente, porque si mal no me acuerdo, dijiste que tenía los ojos de perlas y los ojos que parecen de perlas antes son de besugo que de dama. Y a lo que yo creo, los de Dulcinea deben de ser verdes esmeraldas, rasgados, con dos celestiales arcos que le sirven de cejas, y esas perlas quítalas de los ojos y pásalas a los dientes, que sin duda te trocaste, Sancho, tomando los ojos por los dientes. Entonces aquí Sancho pues no le hace caso mucho a eso, entonces dice que no importa. Entonces aquí ya en la historia es donde se encuentran una carreta y ven pues lo extraño que notan es que la carreta la estaba manejando un demonio. Entonces empiezan a mirar cada personaje que venía en esta carreta. Entonces había uno que era la muerte, Que decía que era la muerte con rostro humano, el ángel, un con rey, unos grandes y pintadas alas, Cupido, mencionan inclusive a Cupido, y un emperador con una corona que era de oro. por eso un rey. Entonces también mencionan a un caballero y dicen otras personas. Entonces ellos quedaron muy sorprendidos pues al ver todo esto. Entonces Don Quijote se acerca pues a ver qué era lo que estaba pasando y entonces les pregunta que qué era esto, que quiénes eran ellos, al cochero del carro que era el supuesto demonio, que quiénes eran ellos y que inclusive eso parecía la barca de Carón. Entonces aquí es donde ellos le responden a Don Quijote de que eran recitantes de la compañía de Angulo el Malo y que la comedia pues que estaban haciendo todo esto se llama El auto de las Cortes de la Muerte y que iban para las fiestas que se iban a hacer. Entonces aquí es donde Don Quijote empieza a analizar pues lo que estaba pasando e inclusive Don Quijote había pensado anteriormente que esa era pues la aventura que les seguía correspondiente. Pero al ver que solo eran pues recitantes, que no era nada raro por el estilo, entonces él se resigna y se iba pues a seguir con su camino. Aquí también podemos resaltar como a Don Quijote, aparte de la caballería, les gusta otra cosa como el teatro, porque él dice que desde muchacho fue aficionado a la carátula y en mi mocedad se me iban los ojos tras la farándula. Pues digámoslo así, Don Quijote siempre ha estado aficionado a conseguir fama. Entonces aquí es donde llega uno pues que hacía parte de la compañía, que tenía un vestido de bojiganga, entonces Con muchos cascabeles. y traía unas vejigas de vaca, pues en la historia mencionan esto. Entonces con el sonido pues de los cascabeles y lo que este recitante estaba haciendo, Rocinante se asusta. Empezó a sacudir las vejigas en el suelo. Entonces, aquí es donde sale disparado Rocinante. Entonces, a la velocidad pues que llevaba el caballo, hizo caer a Don Quijote. Y se nota pues, que había caído muy mal. Entonces aquí es donde Sancho sale pues al encuentro de su amo, pero a la vez deja el rucio. Entonces Es como una elección que a él le él ahí toca. tiene que hacer una elección entre escoger impedir que su rucio se vaya o ir a acudir a Don Quijote.
pero aquí mismo dicen que por la fe y la fidelidad que él tenía con su amo, escoge ayudar a su amo. Y entonces el rucio sale disparado a la ciudad, pues ahí dicen que en dirección a la fiesta que estaba haciendo. Entonces aquí es en donde Sancho llega donde Don Quijote y ve que Don Quijote está un poco inconsciente, pero al ver que toma conciencia, entonces Sancho le dice que textualmente dice que el diablo se llevó al rucio. El diablo estaba sobre el rucio, pero él, al tratar de como de burlarse o de arremedar a Don Quijote, en ese momento él se cae del rucio y el rucio vuelve a donde su amo. Entonces aquí es donde Don Quijote le da mucha ira pues al ver lo que estaba pasando. Entonces sale pues detrás de la carreta. Entonces inclusive le gritó cuando llegaron, estaban muy cerca, le gritó pues al cochero de la carreta, que era pues el demonio, y entonces ahí es donde pararon de un salto y entonces apareció la muerte. Entonces pues iba a comenzar pues una pendencia, ya todos los que iban en la carreta estaban preparando pues para lo que iba a hacer Don Quijote, pero entonces aquí Sancho Le da un consejo. le hace caer en cuenta a Don Quijote algo que él había mencionado antes. Entonces él dice que era malo pelear con ellos. Esto era porque Don Quijote anteriormente había prometido algo, que era de no pelear antes de hablar y pedir pues hablar pues con Dulcinea. Pero Entonces, el Sancho también le dice, aparte de esos argumentos, le dice que tomar venganza de nadie, pues no es de buenos cristianos tomarla de los agravios. Esto quiere decir que todo buen cristiano no tiene por qué vengarse. Entonces aquí Don Quijote le da la razón y le dice que Sancho cristiano y Sancho sincero. bueno, esto también puede hacer referencia al miedo que tenía Sancho a la iglesia. Sancho siempre era un cristiano viejo, él mismo lo dice. Entonces siempre desacogido a lo que haga la iglesia y tenía mucho miedo a lo que era la Santa Hermandad y a todas estas cosas. Pues sí, él dice que eran solo disfraces y que no tenían por qué hacer eso. Entonces ahí es donde Don Quijote se arrepiente, entonces inclusive le dice, entonces Don Quijote dice, pues que tiene muy buenas razones, pero que el que en realidad se tenía que vengar era Sancho. Pues entonces Sancho, como Que esa siempre, tarea le pertenecía a él. a él, porque Don Quijote no tenía que hacer eso. Entonces ahí es donde Sancho dice que él no va a hacer esto, que él nunca va a hacer esto, porque él siempre es pacífico, él no tiene que meterse en esas pendencias, y él siempre dice eso en relación con eso. Entonces aquí es donde cada uno coge por su lado, los de la carreta pues Sancho vuelve a coger su su destino, rucio. y Don Quijote y el otro iban pues para su destino, que era Zaragoza. Entonces aquí es donde comienza lo que es el capítulo 12. Bueno, entonces en el capítulo 12 entonces dicen que ellos después de que pasara toda esta pendencia amanecieron en unos árboles, debajo de unos árboles. Entonces al rato se pusieron pues a comer como normalmente lo hacen. Entonces aquí es donde Don Quijote le agradece por el consejo que le había dado anteriormente. Le agradece todo esto. Entonces en este capítulo demuestra pues Don Quijote como una especie de agradecimiento y una especie de valoración a lo que era Sancho, porque siempre había sido su compañero y todo eso. Entonces aquí llegan a una parte en que tienen una conversación sobre la comedia. Ellos tienen la conversación de la comedia porque Don Quijote dice que la vida es como una comedia, que cada uno es un personaje. Inclusive Don Quijote menciona, tienen una conversación sobre que una persona puede ser un rey, puede ser una persona baja, un emperador o pues un mozo, pero que siempre después de la muerte todos son iguales. Todos van a seguir siendo iguales porque después de la muerte no hay riquezas ni nada por el estilo. Ese es el pensamiento de Don Quijote. Pues que todos vamos a terminar en el mismo lugar. Entonces aquí Sancho habla sobre la capacidad de inteligencia que estaba teniendo Sancho. Entonces aquí inclusive Sancho le dice que al estar siempre con Don Quijote al lado,
pues él tenía que aprender algo. O sea, él mismo dice que, que Don Quijote era... bueno, para decirlo textualmente, Sancho dijo: quiero decir que la conversación de vuestra merced ha sido el estiércol que sobre la estéril tierra de mi seco ingenio ha caído. Eso significa que, digámoslo así, él estaba aprendiendo de todo lo que le decía a Don Quijote. Entonces Don Quijote pues se rió y le pareció pues verdad todo lo que decía Sancho. Entonces en esas pláticas que ellos tuvieron en ese momento es donde Sancho se durmió. Antes de esto él dejó los caballos libres y después de esto empieza a hablar el autor sobre la relación que tenían los caballos, inclusive acerca de la amistad de los dos caballos, que inclusive que ellos decían que se acostaban, que el uno ponía la cabeza sobre el otro, decían todo eso, inclusive asemeja esta amistad de esos dos caballos a la amistad de las personas, pues, de un ser humano. Entonces aquí es donde Sancho se duerme y Don Quijote queda como deambulante un poco, pues pensando. Entonces aquí es donde escucha un ruido. Entonces él va a ver qué era el ruido que estaba sucediendo. Entonces ahí ve dos hombres a caballo que venían supuestamente armados. Porque uno de ellos al bajarse y al sentarse, Don Quijote escuchó como una supuesta arma, pues digámoslo así. Entonces aquí es donde Don Quijote va donde Sancho y lo despierta. Entonces le cuenta y dice que van a tener una nueva aventura. Entonces ahí es donde pues se esconden y miran a ver qué era lo que pasaba en ese momento. Entonces al ver lo que estaba diciendo el caballero, inclusive ahí mencionan un soneto y varias cosas así. Entonces Sancho cree que era un caballero enamorado. Entonces aquí es donde escuchan el soneto, todo lo que decía, y que el caballero pues estaba en desamor, eso es lo que es el poema, por una tal Casildea de Vandalia. Entonces aquí es donde el caballero del bosque, que es como le dicen ahí hasta el momento, se da cuenta de que hay pues alguien mirándolos. Entonces él es donde él grita que quién hay ahí, que qué están haciendo. Entonces es donde sale Don Quijote y sale Sancho. Entonces tienen ahí una especie de altercado, pero después... Pero es que ellos tienen ese altercado porque Don Quijote escucha que él dice que la dama de él, del caballero del bosque, es la más hermosa de todos los caballeros de Navarra, a lo que dice que Don Quijote que no hay mujer más hermosa como Dulcinea, como su señora. Bueno, pues después de ese altercado, el caballero pues los invita a que vengan con él y a que se queden. Entonces aquí ellos aceptan pues estar con ellos. Entonces ahí el caballero le pregunta a Don Quijote que si le era enamorado. Y Don Quijote como siempre dijo que sí, que él estaba enamorado de Dulcinea y todo eso. Entonces inclusive aquí Sancho hace como una intervención y entonces habla lo liviana pues que era la señora Dulcinea, pues lo que había pasado pues con la labradora y todo eso. Entonces el caballero del bosque también tenía un escudero, pero digámoslo así porque en la oscuridad y por todas esas cosas no se veían muy bien las figuras. Entonces aquí es donde se separan. El escudero pues del caballero del bosque invita a Sancho a que se aparten. Entonces se apartan, entonces ahí quedan escuderos con escuderos y caballeros con caballeros. Entonces aquí dicen que en el próximo capítulo se va a contar pues la conversación que tuvo cada uno. Entonces aquí es donde comienza el capítulo 13. Bueno, en el capítulo 13 entonces empiezan hablando sobre la conversación que tuvieron los mozos. Más adelante hablan sobre la conversación que tuvo Don Quijote y el caballero. Entonces aquí empieza hablando el escudero del bosque como en una especie de queja. Él se empieza a quejar, empieza a decir que todo lo que hacen sus amos lo sufren ellos, que todo lo que les pasa a sus amos también lo sufren ellos, que siempre sufren pues por todas las cosas que les pasan. Entonces aquí ellos empiezan a hablar sobre lo que se merecen, que ellos se merecían más, que ellos no, al ser pues
casi todos los acompañantes de esos dos caballeros que se merecían más. Entonces aquí el caballero del bosque dice que él queda feliz con un canonicato. Y Sancho, pues Le dice obviamente... que el caballero ya le había prometido una ínsula. Sí. Entonces aquí es donde Sancho dice que si su amo era eclesiástico, pues porque pues tenía mucho estilo a lo que era la parte de la iglesia. Entonces ahí es donde Sancho menciona que su amo no tenía nada que ver con eso, que era, digámoslo así, un poco enchapado pues a la antigua, todo lo que tenía que ver con la caballería. Entonces aquí es donde el escudero del caballero del bosque eh, siempre, casi en todo el capítulo, se nota como un poco desesperanzado. Entonces él dice que era mejor irse y dejarlo todo a un lado y que irse y que con solo tener algo para pescar, estar tranquilo y más cosas sobre esto, que iban a quedar feliz, que él iba a quedar feliz. Entonces Sancho le dice que no, que él con esto no iba a quedar bien. Entonces aquí tienen una conversación sobre el rucio. Entonces con todo esto prácticamente el escudero pues del caballero se quería retirar pues de lo que era la escudería. Entonces aquí es donde Sancho con relación a su familia empezó a hablar sobre su hija, sobre Mari Sancha. Entonces él dice que era una hija que la pretendía pues casar con un emperador o algo así por el estilo. Entonces ahí es donde el escudero menciona que... O le dice textualmente, y de puta, puta, y que rejo debe de tener la bellaca. A lo que Sancho respondió, ni ella es puta, ni lo fue su madre, ni lo será ninguna de las dos, Dios queriendo, mientras yo viviere. Bueno, aquí lo que pasó es que el escudero lo estaba diciendo en modo de alabanza, porque él decía que uno no necesariamente tiene que ser esa palabra en forma de maldad, sino que se dice en forma como de admiración o de elogio. Sí, como una especie de elogio. Entonces aquí es donde Sancho no le entendía, entonces por eso es que dice eso, que ya ni es O sea puta que ni nada de eso. Sancho se tomó eso como muy malo. literal, Ajá. demasiado literal pues a lo O sea, que él le decía. dice como que respete a su hija, que si ni la hija Sí, ni la mamá fueron putas, pues y aunque que él no mientras él viviera, no, o sea, eso no iba a pasar. aunque él no lo quiso decir en ese estilo. Entonces aquí mencionan que Sancho se mantenía escupiendo de tanto hablar, escupía y escupía. Entonces aquí es donde el escudero se da cuenta de esto y entonces le dice que tenía muy seco el paladar, entonces le ofrece comida para poder despegar pues, el paladar. Entonces aquí es donde Sancho admira, porque al ver que le estaba ofreciendo una comida muy buena en general, pues se queda admirado pues con todo eso lo que le estaba ofreciendo el escudero, que era prácticamente un banquete. Entonces él Pero él menciona no se que pregunta por qué lo está haciendo. entonces él menciona que según lo que le había dicho Don Quijote, ellos solo podían comer varias cosas por el estilo, que eran cosas del campo y cosas así, pero que no podían comer banquetes. Entonces el escudero le dijo que no, que con su amo cada quien comía lo que quisiera, que él no se iba a morir de hambre por lo que quisiera su amo. Entonces aquí es donde Sancho pues hace una relación a lo que había negado antes. Entonces él hace una especie de alabanza con la palabra hijo de puta. Entonces aquí es donde el escudero le dice, ¿ves? Que eso sí es en forma de alabanza y no como que lo creía antes. Entonces aquí es donde Sancho pues, se da Como que cuenta, cae en cuenta. cae en cuenta de lo que había dicho antes. Entonces aquí es donde empiezan a tener una conversación sobre el vino. Entonces que a Sancho le parecía que el vino era muy bueno y que de dónde provenía y muchas cosas pues, sobre el vino, pero a mi parecer no son de mucha importancia pues en la historia. Inclusive aquí cuentan una historia en relación con lo del vino. Cuentan que a dos mojones que hicieron una prueba de un vino, cada uno probó el mismo vino. El uno dijo que tenía un sabor a hierro y el otro dijo que tenía un sabor a cordobán.
Entonces el dueño, pues el que hizo esta especie de, como de experimento, dijo que en el vino no había nada, que el vino estaba bien. Entonces después de mirar esto, en el fondo de la vasija, pues en la que estaban bebiendo, había un pedazo de hierro y un pedazo de cordobán. Entonces aquí es donde pues hace una especie de relación con lo que ellos estaban diciendo antes. Entonces aquí es donde dicen que ellos comieron y bebieron y que con todo esto se quedaron dormidos. Y aquí termina el Y aquí es capítulo donde- 13 y y empieza el comienza capítulo capítulo 14. 14.